Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para los canales paralelos y la página de Facebook. El día de hoy les quería hablar de algo que se llama indefensión aprendida, que es un término que se acuñó en la Universidad de Pensilvania en 1967 por Martin Seligman. Esto hace referencia al reforzamiento de ideas negativas en una persona que está tratando de hacer algo bien. Y esto a futuro, de una forma inconsciente, genera o está relacionado con la generación de depresiones, de trastornos, de inseguridades y la limitación completa de la vida de la persona, que incluso de adulto, al no ser consciente de esto, puede dejar de hacer muchas cosas porque no se siente capaz o se siente frustrado. A la incomprensión aprendida también se le llama impotencia aprendida. Y es un tipo de comportamiento pasivo con una sensación subjetiva de no tener capacidad de hacer nada y que no responde a pesar de que existan oportunidades reales. Es esta gente que se siente inútil para hacer algo o que no hace una cosa porque siente que no es capaz. Y esto se explica muy bien en un experimento que había hace poco de 6 chicos. A los 3 de la izquierda les dieron un rompecabezas que se podía armar y a los 3 de la derecha les dieron un rompecabezas trucado que no se podía resolver, pero no les dijeron. Cuando les pidieron que lo armaran y los chicos de la izquierda todos pudieron y los de la derecha no, se sintieron mal. Cuando repitieron otra vez el armar el rompecabezas y nuevamente los chicos de la izquierda pudieron, pero los de la derecha no, los de la derecha se empezaron a frustrar y a sentir impotencia, se sentían tontos, y así se repitió el experimento varias veces hasta que les explicaron a los de la derecha que el rompecabezas de ellos estaba mal diseñado a propósito para que no lo pudieran armar. Y ellos expresaron que se sintieron tontos, que se sintieron menos, que sentían que no podían resolver eso, que no estaban hechos para eso. Entonces se empezó a transmitir una sensación de impotencia que mucha gente dice que es como un tipo de burnout o de depresión instantánea y pasajera, que es esa sensación de no poder resolver algo, de sentir que uno no es bueno para hacer algo, de sentirse tonto. Y este experimento se ha realizado incluso en otras especies de animales, aparte de la humana. Se ha realizado en perros con el mismo resultado. Entonces, mi punto es que mucha gente llega a adulta siendo personas disfuncionales, personas que no han aprendido lo que quieren hacer o que no se dedican a lo que desean, y esto los lleva a sentirse muy frustrados, a no poder dormir bien por las noches, a tomar antidepresivos, a tener trastornos mentales, que les cuesta porque quieren aprender algo y no pueden porque sienten que no son capaces. Y esto tiene un montón de apariciones a lo largo de la vida que nos van forjando como personas. Incluso yo he llegado al punto de creer que la gente más exitosa ha tenido menos indefensión aprendida que las personas menos exitosas. ¿Por qué? Por ejemplo, si usted quiere, está en el colegio y está en clases de inglés, por poner un ejemplo, y a usted le va mal porque su profesor es malo, usted no va a identificar por lo general que su profesor es malo, sino que usted es tonto y que usted no puede. Y si empieza a salir mal, sus compañeros se van a empezar a burlar de usted y le van a decir que es que usted es tonto. Y tal vez es que no es tonto, sino que su profesor es malo o que usted necesita aprender de una forma diferente o a una velocidad diferente, lo cual no significa ser tonto, que eso es una cosa muy diferente, que quede claro. Entonces usted empieza a abandonar ese idioma que tal vez le gusta porque ha recibido un reforzamiento negativo en algo que usted quería hacer bien. Entonces usted lo abandona porque se siente que no es capaz. Pasa con la gente que quiere tocar un instrumento. Hay gente que quiere, qué sé yo, aprender a tocar guitarra y le cuesta desde el inicio. Entonces ve que a otras personas les va muy bien, les pide ayuda y estas personas lo que hacen es decirle que es que tal vez nació sin talento para tocar ese instrumento o que tal vez la música no es lo de él. Y tal vez en el fondo sí lo es, pero la persona está recibiendo un reforzamiento negativo en algo que quiere hacer bien. Entonces se deprime y se frustra porque quiere hacer algo, pero le están enseñando que no puede. Esto pasa en las familias, en especial en las que son muy estrictas y autoritarias, donde los padres, por ejemplo, ven que el chico quiere hacer algo y no lo motivan, no lo tiran para adelante, sino que le dicen, mira, esto que estás haciendo es una vagancia, esto no sirve para nada, no te va a servir en la vida. O las familias que ven que al chico le va mal en los estudios
y que lo sacan del colegio y que lo mandan a laborar en algo que no va a tener un futuro prometedor. Y estos chicos se empiezan a frustrar de ver que sus compañeros de clase tal vez sí se graduaron y que son profesionales y que él no. Entonces empiezan a sentirse mal y cuando quieren retomar los estudios van a tener la sensación de que ya no pudieron estudiar porque son tontos. Entonces siguen sin estudiar, siguen sin profesionalizarse, sin aprender carreras y se empiezan a frustrar más porque socialmente se sienten menos y son jóvenes que incluso llegan a aislarse de los demás y esto les crea sensaciones de soledad, de depresión, de tristeza, de timidez, de inseguridad. Pasa, por ejemplo, con los chicos que han recibido, por ejemplo, muchos rechazos amorosos, llegan a sentirse que son físicamente feos, que valen menos y todo este tipo de cosas. En el trabajo, si usted es muy bueno en lo que usted hace, sus compañeros que tienen miedo de que usted les gane el ascenso, le van a empezar a regañar. Muchos jefes, cuando ven que un trabajador es muy bueno y que les puede pasar por encima en su puesto, empiezan a regañarlos, a reforzar aspectos negativos de lo que ellos están haciendo bien para hacerlos sentirse inseguros y que no avancen en puestos del trabajo. Incluso hay gente que se logra ir de centros de estudios porque le empiezan a bajar el piso y la persona no identifica a veces que está haciendo las cosas bien y que los que están tratando de hacerlo sentir inseguro y son el resto. Entonces abandonan incluso una profesión o un trabajo creyendo que ellos son tontos, que son inútiles. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que cuando quieren emprender en otra cosa, se sienten en menor capacidad, tienen menos seguridad de hacerlo, no saben cómo enfrentar algo complejo porque empiezan a adquirir de una forma inconsciente una mentalidad de fracasados. La mentalidad del fracasado es que cuando empieza algo y le cuesta, abandona o no empieza a hacer algo porque antes de iniciar ya siente que no puede, porque en el pasado lo hicieron sentirse mal cuando estaba tratando de hacer con mucho deseo algo que quería con todas las fuerzas de su ser, pero empezaron a hacerle indefensión aprendida o le empezó a ir mal y abandonó y claudicó o lo hicieron abandonar y claudicar sin darse cuenta de que muchas veces es envidia porque estaba haciendo algo bien, entonces la gente le empieza a bajar el piso. Entonces, estos adultos no estudian o si estudian abandonan lo que están estudiando porque sienten que no son capaces, porque se sienten tontos, sienten que no pueden hacer algo. Entonces llegan a tener vidas extremadamente truncadas, llenas de frustración, tienen problemas de insomnio, tienen problemas de ansiedad, tienen problemas donde se sienten menos que los demás y no logran identificar por qué es, entonces terminan forrados de antidepresivos, forrados de ansiolíticos, forrados de somníferos, porque tienen una vida donde se desenvuelven en cosas que ellos no querían hacer realmente. Esto pasa, por ejemplo, incluso en los deportes. Yo recuerdo que niño había un amigo de barrio que era muy bueno jugando fútbol, pero sobresalientemente bueno. Y había otro grupo de chicos que por envidia de no poder ser igual de bueno que él, siempre lo regañaban por los pases que hacía, por los tiros que hacía, le decían que era tieso, cuando eso era completo y totalmente falso. Y este tipo nunca fue consciente de que lo que le tenían era envidia y que él era el mejor jugando fútbol, sino que lo hicieron sentirse mal. Y esto pasa incluso cuando usted tiene un canal de YouTube. Cuando usted tiene un canal de YouTube, siempre va a aparecer alguien que lo va a andar criticando para hacerlo sentirse menos y reforzar esa área de inseguridad que usted tiene. Esto pasa en absolutamente todo aspecto de la vida. Y si, por ejemplo, usted está rodeado de personas que ya sufrieron indefensión aprendida en el pasado, por ejemplo, que querían aprender un idioma, pero que empezaron y que tenían un mal profesor que no les ayudaba a progresar o que los compañeros le decían que no iba a poder porque no tenía talento y este tipo de cosas. Cuando estas personas que ya crecieron con indefensión aprendida vean que usted va a aprender el mismo idioma o que usted va a aprender el mismo instrumento que ellos no pudieron o que va a estudiar la misma carrera en la que ellos fracasaron, ellos no lo van a alentar a usted. Ellos les van a decir, mire, es que eso es muy difícil. Es que vea, para meterse en eso hay que saber porque vea, es una carrera dura. Entonces, ¿qué pasa? Le empiezan, lejos de animarlo a usted, le empiezan a transmitir esa indefensión aprendida y empiezan a hacerlo inseguro. Una persona que tenga su moral y sus herramientas bajas a nivel mental va a hacer caso de eso. Entonces va a empezar a limitar su vida, va a empezar a prestarle oídos
a gente que tal vez de una forma inconsciente no son, tienen mentalidad de fracasados y no va a realizarse en otras cosas. Ahora, ¿cuál es la mentalidad de la persona exitosa? La mentalidad de la persona exitosa es que tiene un problema en algo o que se metió a estudiar algo y qué sé yo, la materia le costaba estadística y era dificilísimo, pero se quemó las cejas estudiando hasta que sacó adelante ese curso, esa materia que le costaba y se logró graduar. Entonces, cuando esta persona se vaya a desenvolver en un trabajo o que vaya a aprender otro oficio o un idioma, otra cosa y tenga problemas, esta persona no va a claudicar porque ya ha enfrentado dificultades y sabe cómo darles cara. Mientras que la persona que tiene mentalidad de fracasada, cuando intenta hacer algo y le va mal o los demás le dicen que no puede o que no tiene talento, esta persona va a claudicar. Entonces va a dudar en aprender otra cosa y si se mete a aprender otra cosa y le empieza a costar, ya aprendió a que la forma fácil de resolver el problema es simplemente salir corriendo. Entonces esa persona adquiere una mentalidad de fracaso y luego envidia a la persona que tiene títulos, que tiene trabajo, que tiene buena casa, y luego hasta quiere que el gobierno les ponga más impuestos para que les quiten el dinero que la persona exitosa logró ganarse adecuadamente y en forma. Y de ahí es donde viene la mentalidad, por ejemplo, socialista de querer quitarle a los adinerados las casas que tienen, las empresas que tienen, y todo lo que se han ganado trabajando, ahí es donde viene la envidia a la gente millonaria, a los ricos, porque la gente mediocre con mentalidad de fracaso no entiende cómo salir adelante, porque ellos no pudieron, porque tienen esa mentalidad. Entonces ven a una persona exitosa y le tienen odio, le quieren quitar las cosas, les tienen envidia. Y es que este es el otro punto donde yo quería enfocarme. Hay personas que son genuinamente malas y que conocen esto de la indefensión aprendida de una forma inconsciente, porque nosotros estamos reforzados por las ideas que tenemos y las experiencias que tenemos. Esto es una idea de psicología bastante vieja. Entonces, mucha gente que es mala, que conoce esta forma de manipulación, esta forma de agresión, va a verte con envidia. Entonces, si ves que estás surgiendo mucho en algo, esta gente va a empezar a serrucharte el piso, va a empezar a hablar mal de ti, va a empezar a criticar lo que haces, te va a decir que no puedes hacer tal cosa. ¿Por qué? Para crearte inseguridad, porque ellos ven que estás empeñado en hacer algo, que lo quieres hacer bien, entonces empiezan a atacarte en ese punto para crearte inseguridades y que vayas fracasando poco a poco y que no pases por encima de ellos, porque hay gente que mire el mundo no desde un punto de vista de la competencia sana, sino desde un punto de vista de la competencia egocentrista, del narcisismo. Entonces ellos no pueden crecer a tu lado ni pueden ayudarte a crecer, incluso aunque a ti te vaya mejor que a ellos, porque son personas egoístas por completo, envidiosas. Entonces van a empezar a pisotearte, van a empezar a reforzar los aspectos negativos que a ellos se les ocurran para hacerte sentir menos y quitarte de al lado. Y si una persona no reconoce que es la indefensión aprendida, se lo va a creer y va a dejar que las demás personas interfieran en su vida y que los terminen arruinando por completo. Entonces, si esto empieza a pasar en una edad donde usted es niño y usted va, por ejemplo, a su hogar y en su hogar no lo motivan, le dicen que lo que está haciendo lo está haciendo mal, que si no le va bien en matemáticas porque usted no nació para eso y porque es tonto. De hecho, usted llega al colegio y sus compañeros le empiezan a decir que usted es tonto también. En la mente fresca de un niño, de un adolescente, esto se empieza a implantar y tal vez un futuro ingeniero, un futuro físico, no va a hacer nunca porque le reforzaron con indefensión aprendida esta sensación de inutilidad, de que es tonto, de que no puede, le convierten en una persona insegura, una persona extremadamente tímida, y de esto no va a poder superarlo cuando es adulto y va a terminar tomando antidepresivos porque se dedica a lo que no le gusta, porque está frustrado, porque guarda resentimiento en el fondo, tiene trastornos porque no hace lo que le gusta, porque tiene adentro el deseo de hacer algo, pero es una frustración que nunca pudo resolver. Entonces todas estas cosas de forma inconsciente empiezan a envenenar la mente y desembocan incluso en delitos, en enfermedades de otro tipo, cuando la persona es adulta.
Y esto es bastante importante de reconocerlo, de saberlo, porque si usted devuelve el cassette de su vida y usted empieza a analizar qué cosas estaba tratando de hacer bien y la gente le empezó a bajar el piso, familia, estudios, amigos, etcétera, usted se va a dar cuenta de que muchas de sus inseguridades y de sus problemas de adultos son simplemente indefensión aprendida de la cual usted no era consciente. Cuando usted es niño, usted no tiene herramientas para hacer esto o para saberlo o cuando es adolescente, pero cuando usted es adulto y ya es consciente de lo mismo, ahora sí es su responsabilidad resolver todo este tipo de problemas, no como está de moda ahora en la comunidad que piensan que es perdonar a mamá y a papá, no, es tomar usted mismo las riendas de su vida y enfocarse en hacer algo. Y si lo empezó, termínelo y termínelo de la mejor manera. Porque las personas que empiezan algo y lo terminan, a diferencia de la indefensión aprendida, empiezan a reforzarse y a saber cuáles son sus capacidades. Entonces son personas que empiezan a crecer, a avanzar escalón por escalón y se dan cuenta de que pueden realizar muchas cosas y cuando usted se da cuenta, es gente que tiene un montón de títulos, que se ha comprado su casa, su carro, que son personas súper exitosas, porque estas personas supieron enfrentar los problemas o no recibieron indefensión aprendida, tal vez tuvieron esa suerte, o la sufrieron, pero supieron seguirse enfocando en lo que querían, luchar por lo que deseaban y no se frustraron de fracaso en fracaso. Entonces, recordemos que esta indefensión aprendida es un refuerzo negativo a algo que usted quiera hacer muy bien y que se puede dar por personas que son envidiosas o de una forma inconsciente por personas que ya han sufrido indefensión aprendida en el pasado y que esto se transfiere en la edad adulta en adultos frustrados, enfermos, que toman medicamentos o que no se pueden desarrollar porque se creen tontos, porque se creen inseguros en entrar a estudiar algo, en hacer un deporte, en aprender un idioma, en realizar una actividad, porque las experiencias del pasado los marcaron al futuro y los tienen completa y totalmente limitados. La importancia de conocer esto es, ya adultos, corregir los problemas que tuvimos antes y no permitir que este tipo de situaciones interfieran en nuestra vida de adultos y en nuestro desempeño en el resto de nuestra vida. Yo soy uno más del patriarcado que les saluda y que les desea un buen día y que les agradece haber escuchado el día de hoy.